Vamos a comenzar con este avance de la jornada intensiva de CETE, más bien con este taller de en donde vamos a concretar el ok, ok. Vamos a concretar el programa analítico y vamos a avanzar hacia la concreción de los proyectos comunitarios particularmente, ¿no? Aunque no vamos a iniciar propiamente por ahí. Y vamos a iniciar, hicimos algunos ajustes aquí al taller, no vamos a trabajar los propósitos de cada sesión en las 5 sesiones, aunque sí vamos a dar cumplimiento a lo que expresan las orientaciones, pero sucede lo mismo con las orientaciones que ya estuvimos comentando por ahí en algunos talleres con compañeros que supervisores, directores, asesores, que sucede lo mismo, ¿no? Le ponemos nombre a la fase y dentro de la fase a los momentos tal como viene en el libro de texto planteado y luego sucede que nos encasillamos ahí porque estamos formados en esa tesitura y luego ya no podemos regresar para atrás o avanzar hacia adelante, ¿no? Si estamos eh, asumiendo que cada parte tiene un lugar y un tiempo determinado. Y eso lo vamos a vivir aquí en el taller. Tenemos 3 propósitos que dan cumplimiento a todo lo que nos dice la guía, no vamos a dejar nada por fuera, ¿no? Pero estos 3 propósitos no están secuenciados, no es el uno, 2 y 3, sino que desde que iniciamos vamos a empezar a tomar decisiones, ¿no? Y vamos a ver por qué ahorita, porque desde que iniciamos, y si ustedes revisan el video de la jornada de enero, me parece, la tercera sesión, si no recuerdo mal, quizá me equivoco, por ahí ya comentábamos que el codiseño inicia desde que abres el programa sintético y ves los contenidos y te empiezas a imaginar muchas cosas, ¿no? Cómo participan los padres de familia, qué materiales, qué recursos tienes, qué herramientas tienen los alumnos para enfrentarse a las tareas, cómo se están planteando, etcétera, ¿no? Ya decíamos ahí que se traslapan los planos, que no es posible que un plano termine en un momento determinado, inicie el otro y ya no podemos regresar atrás. Este, y aquí sucede lo mismo con los propósitos, ¿no? Con el trabajo. Entonces tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar la experiencia del programa analítico que estuvimos revisando a lo largo del ciclo escolar, esos ejemplos que hicimos en la zona, ese análisis que estuvimos realizando y cómo nos imposibilita el tener que realizar un programa analítico por campo formativo, identificar problemas para los contenidos, pues no nos alcanza, ¿no? No es que no haya suficientes problemas, sino que la profundidad en el planteamiento, en la delimitación del problema, se nos queda muy por encima y no llegamos a lo que nos propone el modelo 2022, ¿no? Entonces, esa es una idea y lo otro lo vamos a seguir viendo adelante porque no nos es útil en el caso del aula multigrado y yo pienso que también en el aula regular, en el aula unigrado, no es útil ese planteamiento, ¿no? A pesar de que se dice que la realidad pues no está fragmentada, pero por ahí algunos autores dicen pues tampoco cuando estoy resolviendo un problema utilizo o he hecho mano de todos los campos del saber, pero bueno, esa es su realidad. No sabemos nosotros cómo es la realidad de cada persona, ¿no? Para decir que no echa mano de uno o de otro campo. De manera que vamos a concretar también de manera colectiva el programa analítico en ese tenor, ¿no? De hacerlo en carácter más integral, no solamente unir por unir, como por ahí se dice, sino buscar algunos elementos para unir y creo que los tenemos en los campos formativos, en las ejes articuladoras, tenemos suficiente con que unir y en el campo del lenguaje. Pero bueno, sí, no nos vamos a separar de la metodología de construcción del programa analítico propuestas, al contrario, estamos apegándonos, nos parece muy bien, muy correcta, pero creo que vamos por partes, ¿no? Y vamos a construir de manera colectiva, ojo, no los proyectos, vamos a construir, vamos a acordar la ruta metodológica para nuestros probables proyectos. Vamos a revisar si lo que está en el libro de texto nos es útil, si no nos encasilla mucho, si qué es más prudente, por dónde vamos a empezar, por proyectos académicos, un poco más relajados, identificando bien sus fases, sus momentos, y una vez que tengamos experiencia, pues ya podemos
ponerles nombre y apellido a cada uno, ¿no? Hacerlos un poquito más sistematizados quizá. Y en todo esto pues va a estar pues las problemáticas detectadas desde nuestra experiencia docente. Entonces vamos a ver cómo está ese asunto. Bueno, primero que nada, en la jornada, en la sesión 4, creo, la actividad 3, nos proponían esta ruta, ¿no? Una revisión de la pertinencia de cada contenido propuesto en cada campo, que es lo que llamamos la contextualización, una secuenciación de esos contenidos, aparentemente en función de las problemáticas detectadas, pero las problemáticas venían después. Primero secuencio y luego identifico las posibles problemáticas o temas locales pertinentes. Entonces ahí como que dice Vallarta como que algo no cuadra, ¿no? Empezamos a ver que las fases, los planos se tienen que traslapar y tiene que ser un ir y venir entre los planos, ¿no? Luego integramos los ejes articuladores. A mí me parece que los ejes articuladores se tienen que estar considerando desde el principio, ¿no? Para integrar las posibles problemáticas y la secuenciación. Creo que aquí deberíamos de tener como un proceso como circular, ¿no? No lineal. Valorar la pertinencia de los contenidos en la temporalidad del calendario y el contexto es muy importante. Expresar algunas orientaciones didácticas generales o bien ahora nos han dicho también que pueden ser en específico para las PDAs. Expresar de nuestra experiencia el proceso de evaluación formativa para orientación vertida, en ese momento era desde nuestra experiencia, y reestructurar lo que veníamos trabajando como programa analítico y avanzar al plan didáctico. Esta era la ruta, ¿no? Pero antes de toda esa parte, revisar la pertinencia de cada contenido, hacer la contextualización, para hacer esa contextualización necesitamos elaborar un diagnóstico comunitario. ¿Sí? Y hay varios elementos que tendríamos que revisar para elaborar este diagnóstico comunitario, que se parece mucho a lo que veníamos realizando en la ruta de mejora en el programa escolar de mejora continua, que dicho sea de paso, por ahí dicen algunos que va a prevalecer, que hay que seguirlo trabajando. A mí me parece que los modelos de gestión son distintos, ¿no? Así como en su momento el modelo de gestión educativa estratégica tuvo su vinculación con el programa, el plan y los programas de estudio, pues en otro momento lo tuvieron la ruta de mejora, el programa escolar de mejora continua. ¿Sí? Ya si son los modelos constructivistas, si son competenciales, avanzando hacia lo más holístico, etcétera. Entonces yo creo que el programa escolar de mejora tal cual tendría que sufrir algunas modificaciones para adecuarse al modelo de la nueva escuela mexicana. Yo creo que como modelo de gestión no son coincidentes 100%. Entonces yo no me preocuparía por el programa escolar de mejora continua. Yo creo más bien que muchos de los elementos del programa escolar de mejora continua aparecerían en el programa analítico. Si ya tenemos un diagnóstico y tenemos una temporalidad, pues yo creo que ahí está ya prácticamente todo lo que nos dice el programa escolar de mejora continua, ¿no? Vamos a revisar más adelante, seguramente habrá tiempo para valorar. Entonces, volvemos al diagnóstico comunitario. ¿Qué vamos a revisar? Pues esto nos dice este documento que tenemos por acá en el primer libro para el docente, de un libro sin recetas, en el apartado, el de la fase 1, en el apartado del diseño creativo. Nos habla del programa analítico en la página 45 y viene este primer plano de análisis del contexto socioeducativo de la escuela, lo que miramos ahorita en la ruta. Y viene esta lectura de la realidad que vamos a hacer. Entonces, de aquí surge todo lo que vayamos comentando, surge de por acá, ¿no? Vamos a revisar las condiciones académicas, personales y familiares de los estudiantes y de los maestros. Aquí vienen algunas orientaciones. Vamos al contexto internacional, nacional, estatal y local y vamos a revisar la realidad, las problemáticas. ¿Sí? Vamos al plan de estudio y vamos a ver sus finalidades, sus fases, su diseño curricular, las necesidades que se atienden de la comunidad, los ejes de articulación, etcétera, etcétera. Vamos a revisar los programas sintéticos de estudio para comprender cómo se organiza el contenido curricular, cómo se distribuyen las actividades, todo lo referente al programa, a los programas. Vamos a revisar el contexto social de la escuela, el entorno,
cómo influye en la consecución de sus propósitos educativos, etcétera, ¿no? Y con eso, pues vamos a tener una visión integral de la comunidad educativa, ¿no? Vamos a considerar lo académico, lo contextual, lo social. Vamos a identificar retos y oportunidades de la comunidad y se podrán diseñar estrategias pedagógicas y proyectos de aprendizaje comunitarios que respondan a estas necesidades. Entonces, esto aparece ahí en el documento, esta es la orientación que nos da en el diseño creativo, este manual, este libro, de un libro sin recetas. Y lo podemos hacer, claro, eso sí podemos hacer algunas orientaciones como lo veníamos haciendo con otros modelos de gestión, a través de preguntas, ¿no? ¿Qué condiciones académicas, personales y familiares de los estudiantes y maestros, o para valorar las condiciones académicas, personales y familiares de los estudiantes, pues podríamos plantearnos una serie de preguntas como cuál es el nivel de logro académico de los estudiantes en diferentes áreas o asignaturas, necesidades y habilidades individuales de los estudiantes que requieren atención especial, qué recursos y apoyos existen en nuestro entorno familiar de los estudiantes, expectativas y metas educativas de padres, tutores, estudiantes, y diría que de los maestros también, barreras socioeconómicas, acuérdense de las barreras u otros factores que pueden afectar el acceso y la participación del estudiante en la educación. Esos son meros ejemplos, ¿no? Y aquí tendríamos que esperar a ver qué nos ofrece Mejor Edu o Mejor Edu. Con respecto a la evaluación o utilizar la evaluación anterior, la podemos volver a aplicar, pero creo que lo más conveniente sería que nos ofrecieran una evaluación en la que los diferentes reactivos evaluaran algunas de las PDAs que también tendríamos que revisar. ¿Cómo evaluaríamos algunas que son de corte conductual, otras son de proceso y otras son de conocimiento, pero no es un modelo competencial? Entonces, bueno, ¿qué nos podría ofrecer el documento para la evaluación diagnóstica y que nos pueda ofrecer, como el anterior de Mejor Edu, reactivo por reactivo, algunas orientaciones, y de ahí pudiéramos decir, bueno, ok, de las PDAs que pueden ser evaluables mediante este instrumento, así me encuentro al menos. Yo esperaría eso, ¿no? Y no tendríamos que buscar hacer algunas adecuaciones al que ya existe. Bueno, con respecto al contexto internacional, nacional, estatal y local, ¿cuáles son las políticas educativas vigentes a nivel internacional, nacional, estatal y local que influyen en la comunidad educativa, en nuestra escuela, en nuestra comunidad? Tendencias educativas o enfoques específicos que estén siendo implementados en otros lugares y que podrían ser relevantes para la comunidad, características culturales, sociales, económicas particulares del entorno, etcétera. Entonces, la idea es que aquí nos podemos plantear una serie de preguntas. Estas son meros ejemplos, quizá algunas estén equivocadas o no sean pertinentes, no sé. Por eso este trabajo tiene que ser muy particular y muy específico de cada escuela, de cada docente, ¿no? Algunas de las preguntas que están aquí, a quien las planteó le parecieron pertinentes, pero en otro lugar, en otro contexto y con otros maestros, quizá no sean tan pertinentes. Bien, entonces sí, pues tenemos la ruta. Una vez que tenemos ya el diagnóstico, y con las fichas descriptivas que también vamos a utilizar para el diagnóstico y muchos otros elementos, pues ya podemos empezar así, ahora sí, con revisar la pertinencia de cada contenido propuesto en el campo. ¿Contra qué? ¿Contra qué vamos a revisar esa pertinencia? Pues contra lo que nos surja en el diagnóstico. ¿Sí? Este diagnóstico puede ser un texto o puede ser una serie de tablas, una serie de indicadores, las problemáticas enumeradas por cada campo, pueden surgir problemáticas en cada una de estas áreas. Esto es libre, ¿no? En la construcción de este diagnóstico, cada quien lo va a sistematizar como mejor le parezca, pero que nos permita, una vez terminado, revisar esa pertinencia. Sí, si no tengo el diagnóstico, ¿contra qué voy a revisar la pertinencia del contenido propuesto en el campo? Todo lo que hemos venido haciendo, pues hicimos una valoración muy, muy somera, ¿no? Y la mayoría de los colectivos lo que hicieron fue decir, mira, ya tengo el del programa escolar de mejora continua de este ciclo y ese lo utilizo, ok, es válido, puedo recuperar algunos elementos de ahí, claro que sí. Pero no es el real todavía, ¿no? No es el que vamos a utilizar ya el ciclo próximo, ¿no? Cuando menos desde mi perspectiva no lo sería así, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos el contenido, si revisamos la pertinencia, empezamos a valorar, empezamos a contextualizar, no desecho, priorizo, y a partir de esa priorización puedo secuenciar y avanzo en esta ruta, ¿no? Integro las problemáticas, puedo empezar
a pensar en las problemáticas desde que estoy viendo los contenidos, incluso desde que realicé el diagnóstico y ya pude haber identificado algunas problemáticas por campo y las estoy delimitando, no las redacté y son justamente esas, las estoy delimitando y las puedo modificar en su enunciación. ¿Hasta cuándo? Hasta que vaya a elaborar el proyecto, incluso en el mismo proyecto, ahí puedo decir, ¿sabes qué? No suena así. Me parece que es más conveniente que suene de esta manera si lo redacto, si lo enuncio, integra estos otros elementos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues hay un elemento clave aquí que no se ha hecho, no se ha hecho en ninguno de los 4 programas analíticos que se ha orientado para elaborar, que es dar voz a nuestros alumnos y a la comunidad. De ahí que nuestros programas analíticos son meros supuestos, diría yo, ¿no? Pero bueno, es objeto de estudio. Estamos, el programa y el plan como objeto de estudio nuestro ahorita, en ese momento estamos, en ese apartado. Entonces esta ruta ya la conocen, no nos vamos a detener más en ella. Una vez que tenemos todos estos elementos, pues estos elementos pasan a convertirse en nuestro programa analítico, se concretan en nuestro programa analítico y pues aquí ya empezamos a hablar de formatos, de listados, de textos o cualquier otra manera, que apartados, como ustedes quieran llamarle. Regularmente buscamos un formato, algo que nos parezca más útil, más práctico. Y pues muchos estamos llegando a esto, ¿no? Tenemos la contextualización, tenemos la problemática y temas y asuntos comunitarios, tenemos los ejes articuladores, la temporalidad, las orientaciones didácticas generales, sugerencias de evaluación formativa. Cuando menos hasta ahí llegamos todos, ¿no? Pero este es un primer acercamiento. Este es un primer acercamiento. Y tenemos varias opciones, ¿no? Yo al menos encontraba 3 para los colectivos aquí locales. Vamos a revisar las opciones para la construcción del programa analítico del colectivo para el primer trimestre del ciclo escolar 23-24. Miren qué lejos me fui aquí. Ya, no se preocupen. Tenemos para rato programa analítico. Entonces, comentamos en colectivo los avances, las ventajas y las desventajas de cada oportunidad. Hay desventajas técnicas de carácter técnico y también de carácter pedagógico en cada una de estas opciones que vamos a revisar aquí, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces, primero, tenemos la siguiente opción. La primera opción sería que una vez que tengamos los libros de texto, que ya están por ahí, los de primero y segundo, primero y segundo, por ahí ya están por ahí digitales, tomamos los libros de texto y empezamos a elaborar tablas donde de manera inversa identificamos en los 3 escenarios la problemática en el propósito de cada proyecto y ahí mismo podemos identificar el campo formativo al que atañe y los ejes articuladores con los que se vincula. Entonces, fíjense cómo de esa manera podemos hacer un poquito de ingeniería inversa, ¿no? Y podríamos tener ya de arrancada el contenido, el eje articulador o los ejes articuladores, algunas orientaciones didácticas ya aparecerían ahí, algunas sugerencias de evaluación que están implícitas y también las problemáticas, algunas problemáticas que están, ya no las enuncian por ahí los proyectos, ¿no? Y también el campo formativo. Entonces, gran parte de esta tabla, este programa analítico podría resolverse así, haciéndolo a la inversa. Yo no quisiera adelantarme y que cada colectivo diga, bueno, pero esto que tiene de pro y que tiene en contra, ¿no? Que tiene a favor y que tiene en contra, pero me parece que no estaríamos ni escuchando la voz de los alumnos, ni contextualizando de manera puntual alrededor de nuestra escuela, en nuestra comunidad, qué es lo que sucede y qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque los libros de texto son de carácter nacional. Y creo que entonces tendríamos que entrar en una dinámica de hacer una serie de modificaciones, que si ya de por sí el libro de texto de esas orientaciones didácticas es cuestión de inferir, ¿no? Que en esas actividades que están planteadas en esas fases y en esos momentos, inferir las orientaciones didácticas y las de evaluación también, inferir la problemática o probables problemáticas. Y bueno, sería como ir en reversa, ¿no? Y tendríamos que hacer una serie de adecuaciones y modificaciones que nos llevarían y nos van a llevar de por sí ya, seguramente lo veremos la semana entrando de regreso del ciclo escolar, cuando revisemos los libros de texto, a una serie de modificaciones profundas en los libros de texto, en los proyectos de los libros de texto, a no ser que la indicación sea que trabajemos
tal cual como están así. Pero bueno, esa es la primera opción, ¿no? Sí, si ustedes revisan un proyecto, pues van a ver que gran parte de lo que aparece en la ruta y aparece en la tabla o cualquier formato que ustedes vayan diseñando, pues ya se puede sacar de ahí del libro de texto. Esa es la primera opción. La segunda opción es que utilicemos el panorama general de los contenidos, que por acá lo tenemos. Podemos abrir el de la fase 4, por ejemplo, y veamos el panorama general. Acuérdense que estamos haciendo un ejercicio. No se asusten, no se espanten, porque luego dicen, no puede ser que los programas no están considerados. Aquí dice, la presentación de los contenidos no es secuencial, sino que presentan contenidos para establecer trayectorias o relaciones entre ellos que mantengan un vínculo temático, complementario, de contraste, etcétera, que permitan a las maestras y los maestros establecer rutas de contenidos. Jóvenes, maestros, aquí la idea es que nosotros utilicemos el panorama general de los contenidos por fase para elaborar segmentos, un programa analítico segmentado. ¿Por qué segmentado? Porque vamos a ir trabajando así de 4 en 4, con estos 4 construimos, con estos 4 construimos y vamos temporalizando, con estos 4 construimos y nos vamos temporalizando, ¿sí? Que una vez terminados se pueden vincular a una problemática determinada y asignarle temporalidad organizando un programa analítico segmentado. ¿Sí? Una vez terminado o al interior de cada segmento también se puede asignar una problemática. Yo quisiera decirles que si bien se nos propone ahí que seleccionemos un contenido y que a partir de ahí vayamos buscando, podemos ir de manera sintética o de manera analítica, ¿no? Puedo plantear la problemática y ver cuáles contenidos del campo me son útiles para abordar e intentar resolver esa problemática, ¿sí? Esto creo que es lo más coincidente con lo que nos propone el modelo, pero también es, diría que el último nivel de manejo en la técnica, en la metodología también. Es complicado también, ¿no? Porque no estamos formados para educar, para trabajar de esa manera. También nos proponen que elijamos un contenido y que vayamos eligiendo otros que pudieran ser pertinentes para trabajarse juntos. Aquí también a muchos nos parece difícil porque queremos encontrar palabras clave. Es que estas dos palabras, estas dos también se parecen. Queremos encontrar similitudes entre los contenidos. Este de acá y este de acá, porque este dice naturaleza y sociedad y este también dice descripción de la naturaleza. Y quiero encontrar esas palabras clave que me permitan vincularlos y eso no es posible. Entonces tendríamos que entender también que son contenidos que pueden ser, por aquí lo dice, que pueden tener un vínculo temático complementario, es decir, se pueden complementar unos a otros, no tienen que ser similares, decir lo mismo, pueden ser incluso diferentes. Pueden ser de contraste, ya lo dice Zavala, ¿no? Que pueden ser completamente diferentes y lo único que necesito es un pretexto para unirlos. Y ese pretexto creo que lo tenemos en los ejes articuladores, primero, que es la propuesta, y en el lenguaje, que los contenidos del lenguaje van a ser como el pegamento con el que nosotros vamos a unir todos los demás contenidos y los ejes articuladores. Este va a ser nuestro pegamento, el lenguaje. Vamos a ver por qué en la concreción de los proyectos. ¿Sí? Entonces esta sería la segunda propuesta antes de pasar a la siguiente propuesta que es más o menos similar. Bueno, vamos a pasar a la tercera. Aquí si utilizamos el panorama general, es decir, puedo tomar estos 4, buscar una problemática, articularlo con algunos ejes y adelante, ¿no? Empezar a hacer fragmentado así mi programa analítico y empezar a darle temporalidad. La otra opción es que utilicemos los contenidos ordenados del campo del lenguaje o conocimiento científico para alinearlo con diversas problemáticas y a su vez integrar contenido de los 3 campos restantes, organizando también un programa analítico segmentado. ¿Por qué del lenguaje? ¿Por qué utilizar los contenidos ordenados del campo del lenguaje o conocimiento científico? Bueno, quienes trabajamos multigrado, pues por muchos años pensamos que podíamos tomar, o sea, nos orientó después con la PEM 2005, que podíamos tomar, si recuerdan el plan 93 sí estaban secuenciados y ordenados los contenidos, pero si yo puedo tomar un contenido
del quinto bimestre para trabajarlo el segundo o el tercero, puedo tomar uno del quinto bimestre de cuarto grado, porque mi tema común tiene su centro, su eje en cuarto, en sexto, pero este tema es similar, entonces me lo traigo para acá y lo trabajo. ¿Sí? Podía hacer eso, había temas comunes con actividades diferenciadas y yo tenía que buscar los contenidos que tenían una vinculación muy estrecha de las diferentes áreas y podía jalarlos de un bimestre a otro, ¿no? Era válido esa parte. Pero hay contenidos que definitivamente tienen que trabajarse de manera secuencial en el grado, en este caso en el grado y en la fase en la que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si nosotros revisamos los contenidos aquí del lenguaje, vamos a ver que tienen un orden ascendente en su nivel de complejidad, están más o menos orientados de esa manera, ¿no? Por acá nosotros lo que hicimos fue buscar la manera de, de organizar estos contenidos del campo del lenguaje. Vamos por acá. Dijimos, vamos a organizarlos y sucede esto, ¿no? Sucede que yo tengo 24 contenidos de lenguaje, citando el lenguaje como un ejemplo, y luego esos contenidos veo que puedo agruparlos de dos en dos, casi de manera natural, los que están continuos, ¿no? Narración de sucesos del pasado y descripción de personas, lugares, hechos y procesos. Puedo trabajar la narración de sucesos del pasado y del presente y la descripción de personas, lugares, hechos y procesos. Son muy similares, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que al momento de buscar por cuál empiezo de estos, por cuál inicio, es esa parte que le están llamando ay, se me escapa la secuenciación del contenido, esa secuenciación, pues resulta que esa secuenciación ya no es tan sencilla, ¿no? Porque entonces yo no puedo venir hasta acá en un grado, hablando por grado por grado, ¿no? Y pedirle al niño que trabaje con un contenido o que se apropie de un contenido o que tenga un avance en los PDAs con respecto a un contenido sin haber pasado por una serie de contenidos anteriores. Entonces, una vez organizados estos, de esta manera, nos quedan, creo que 12 contenidos que tienen que ver con iniciar con la narración y descripción de sucesos y personajes, y de ahí avanzamos a la producción de cuentos. Primero empiezo con la descripción, empiezo con la oralidad, con la narración, con la oralidad, y de ahí avanzo a la producción de cuentos y a la representación teatral. Después avanzo a las habilidades del diálogo, a la exposición y la comunicación. Luego paso a la gestión de la información y producción de textos formales. ¿Se fijan? Es decir, este texto no sonaría igual si yo digo, voy a iniciar con la gestión de información y producción de textos formales y voy a terminar con la narración y descripción de sucesos y personajes. ¿Verdad que no es lo mismo? Después de los textos formales se puede abordar los temas de diversidad lingüística y geográfica para luego explorar las habilidades artísticas y su aplicación en la mejora de la comunidad. Y al último se puede cerrar con la exploración de la fantasía y la realidad en las manifestaciones culturales y artísticas. ¿Sí? Y claro, esto es en la fase 4, claro, en la fase 3 y en la fase 5 habría que ver de qué manera, con respecto a las finalidades del campo, se pueden ordenar estos contenidos. Pero bueno, en el caso del multigrado, más o menos con una orientación así, podríamos iniciar utilizando el contenido del campo del lenguaje o de conocimiento científico, que más o menos pasa lo mismo, sobre todo con matemáticas, para alinearlo con diversas problemáticas primero y luego entonces sí ver qué otros contenidos de los otros campos ingresan a la resolución de ese problema, al abordaje de ese problema, ¿no? Entonces más o menos estaríamos hablando de que yo puedo seleccionar, por ejemplo, de aquí, una vez que ya lo secuencié, digo voy a empezar por de acá. Puedo empezar por la narración de sucesos del pasado y del presente, junto con la descripción de personas, lugares, hechos y procesos, o uno o los dos, no sé yo, ustedes verán. Y por ahí voy a iniciar, reviso las problemáticas, valoro la pertinencia y a partir de ahí digo yo, bueno, me voy a buscar en el campo científico
creo que este me puede ayudar a abordar esa problemática. En el caso de ética, naturaleza y sociedad, pues creo que este me puede ayudar. Si lo leen, a lo mejor no coincide, pero es un ejemplo, ¿no? Este me puede ayudar a abordar esa problemática. Y en el campo del humano y lo comunitario, mira, ¿sabes qué? Creo que este me puede, además que estos se van a repetir porque son los que son más pocos, ¿no? Me puede ayudar ese y me puede ayudar este también, a lo mejor. Sí, entonces hago ese mapeo. Ese mapeo sería como que el último nivel el manejo, ¿no? de la técnica de la metodología, porque estaríamos hablando de que después de eso yo podría dejar de iniciar por un contenido de un campo y podría iniciar por la problemática, ¿no? Entonces eso implicaría que yo fuera avanzando también en la cuestión de lo que consideraríamos como pensamiento crítico particular, ¿ya? Para iniciar por la problemática y valorar qué contenidos entonces me pueden ser útiles para abordar esa problemática, o qué contenidos puedo abordar desde el objeto de estudio, el tratamiento del objeto de estudio de esa problemática, ¿no? Yo sugeriría o yo pensaría que podríamos utilizar hacer una selección del panorama general, trabajar así un apartadito y luego empezar a generar experiencia y luego buscar la manera, el ideal sería partir de la problemática y ver qué contenidos giran alrededor de esta. Habrá tiempo tanto de repetir problemáticas como de repetir contenidos, no se preocupen. Sí, además recuerden que los procesos de desarrollo pues son se van a abordar en el siguiente grado, en su nivel de complejidad, vamos a seguir avanzando y en el siguiente, ¿no? De manera que no había ningún problema. Aquí el detalle es que dicen, es que lo que sucede es que pues alinearlos así pues es arbitrario. Miren, toda selección es arbitraria. Toda selección es arbitraria, incluso escuchando la voz de los alumnos, y como sea que recuperemos la selección de los contenidos, aunque escuchemos la voz de los alumnos, la selección de los contenidos va a ser arbitraria, y ahí tendríamos que remitirnos, y ya nos remitieron a Ruth Harff y a Raíces, Tradiciones y Mitos, ¿no? Ese asunto de empezar del interés del niño y bueno, esa serie de cosas, ¿no? Esto tiene que ser operatorio. Cualquier selección que hagamos va a ser arbitraria, ¿sí? Si incluso la secuenciación que hagamos es arbitraria. Si yo inicio en la opción 1 desde los libros de texto, más arbitrario no puede ser. Si inicio tomando estos 4 tal como están, es arbitrario, pero si parto de este contenido y luego busco aquellos que puedan vincularse con una problemática, lo vinculo con una problemática y luego busco en los otros campos cuáles son los que pueden ayudarme, también es arbitrario porque estoy haciendo una selección a todas luces arbitraria, ¿no? Incluso sí, junto con los alumnos selecciono a partir de la problemática, identifico las necesidades de formación, pues entre todos estamos haciendo una selección arbitraria, pues no hay manera de salirnos de esa casilla, pues, creo yo, ¿no? ¿Cuándo no sería arbitrario? Cuando no tuviéramos esta malla curricular. Que yo no tuviera esta malla curricular y que juntos todo el colectivo pudiera decidir buscando aquí y allá qué conocimiento me puede ser útil para resolver o abordar una problemática. Ahí creo que dejaría de ser arbitrario. Entonces, en ese sentido, yo los invitaría a que no se preocupen. Este planteamiento que está ahí, aquí, alguien lo hizo seguramente, le cobró sentido, que no fue arbitrario para él, seguramente que sí. Y si ustedes revisan, esta es la fase 4, si ustedes revisan la fase 5, voy a regresar acá tengo los sintéticos, no es cierto, lo tengo aquí en videos. Si yo reviso la fase 3 y la fase 5, y reviso el panorama general de estas dos fases, pues me voy a encontrar que este panorama general pues es muy similar, ¿no? Muy similar. ¿Sí? Esta es la fase 3, 4 y 5. Entonces inicio con la escritura de nombres, aclaro, aquí en primer grado, pero tengo el cuerpo humano en pensamiento científico como lo tengo en la fase 4, funcionamiento del cuerpo humano, y lo tengo en la fase 5, estructura y funcionamiento del cuerpo humano. ¿Sí? Tengo valoración de la biodiversidad en la fase 5
como lo tengo en sus inicios, en las primeras acercamientos a la realidad, en la fase 3. Recuerden que aquí se acercan a la realidad, y lo tengo igual en la fase 4. Cuidado de los ecosistemas como sustento de la vida. Aquí estoy conociéndome, adentrándome en la interpretación de la realidad, ¿no? Acá inicio, acá me adentro y acá ya empiezo a tomar decisiones. Entonces, estos 4 están más o menos alineados entre las fases, ¿no? Entre las fases los vamos a encontrar así. Sí, entonces creo que pudiéramos empezar por ahí como objeto de estudio, ¿no? Como mero ejercicio, y luego ya valorar si migramos a seleccionar la problemática y los contenidos alrededor de ella, o seleccionar un contenido secuenciado del lenguaje, una problemática, y el resto de las fases de los campos científicos, buscar los contenidos que nos pueden ayudar a abordar esa problemática. Entonces esa es la idea. Esas son las 3 opciones que tenemos, y yo me decanto por la segunda, utilizar el panorama general para hacer este ejercicio. Primero, una vez que decidamos, bueno, cada colectivo puede decir, no, nosotros vamos a esperar los libros, ya están ahí digitales y lo vamos a hacer a la inversa, ok, se vale. O alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Vamos a dominar, dominamos la metodología, vamos a empezar por completo a hacer mapeo, y vamos a identificar una problemática y vamos a hacer un mapeo de los contenidos que nos pueden ayudar con esto. Es un trabajo laborioso. Lo hicimos con el programa 2011 y posteriormente con el 2017 en la zona. Imprimimos todo y pegamos ahí en todo el aula donde estábamos trabajando, y andábamos con marcadores, no nos alcanzaban los colores para ir marcando. Tuvimos que hacer claves, mnemotecnias para ir marcando los contenidos hasta que logramos agruparlos y logramos hacerlo, para trabajar por proyectos también con ese modelo. Bueno, entonces una vez decidido, no arrancamos, no corremos a hacer el programa, porque la elaboración del programa analítico y estas decisiones que estamos tomando también van a repercutir en la propuesta en el plano didáctico. También van a tener repercusiones allá. ¿Sí? Si yo identifico una serie de problemáticas que tengan que ver, como se dejan ver por ahí algunos programas analíticos, que los niños tienen dificultades para la escritura del nombre propio, esa es la problemática, es de corte académico y atañe al contenido de la escritura del nombre propio, y así se han ido identificando una serie de problemáticas para cada contenido en cada campo formativo. Entonces sí va a ser bastante complicado, creo yo, después tomar cada campo formativo. Miren, les muestro este ejemplo, así como iniciamos, después de secuenciar, tal como nos lo indicaron, secuenciamos, y teníamos aquí la contextualización y la secuenciación. Dijimos, por empezamos con estas PDAs, con estas probables problemáticas, arbitrarias completamente, con esta enunciación de algunos ejes articuladores, probablemente pudieran vincularse algunos u otros. Y se nos hizo un documento gigantesco. Se nos hizo un documento gigantesco. Aquí tenemos ejes articuladores, las orientaciones didácticas generales, no alcanza a salir la tabla para allá. Y empezamos de esa manera, y luego dijimos, oye, y cuando hagamos el campo formativo de científico y el otro, aunque le quite aquí que yo discrimine cuáles PDAs, que para eso necesitaría hacer el diagnóstico, ¿no? Aunque yo le quite aquí que diga solamente con este campo formativo lo voy a vincular, solamente estas 2 o 3 orientaciones didácticas, con esta me voy a quedar muy generales. Aquí hay muchas porque hay para cada PDA, pero aún así, aunque yo lo limite y deje una problemática, unas cuantas PDAs, unas cuantas orientaciones, esto va a ser un mundo de trabajo, una serie de problemas de corte académico, prácticamente todas, que luego tendría que buscar cómo voy a conciliar todo eso en un proyecto. Una problemática distinta para cada contenido, una orientación didáctica para el tratamiento diferente para cada contenido, que debe relacionarse con el enfoque, claro, pero serían muy diferentes, no están vinculadas con una problemática, pues no están viendo hacia el eje articulador y hacia la problemática.
Y se nos hace un documento tan grande que lo dijimos, esto va a ser imposible de conciliar y mejor creo que no era por ahí la cosa, ¿no? Entonces pensamos hacerlo de otra manera. Eso sucedería aquí, ¿no? Al momento de decidir cómo vamos a trabajar nuestro programa analítico, eso va a repercutir en nuestro plano didáctico, en la elaboración de los proyectos y continúa esta cadenita, ¿no? Porque una vez que recuperemos los contenidos pertinentes del programa analítico y elaboramos nuestros proyectos vinculándolos con la problemática de nuestra experiencia, tenemos dos opciones, ¿no? Por ahí tenemos la opción de que en el diseño del proyecto puedo integrar las actividades básicas. ¿Cuáles son estas? Las que tienen que ver con las fases y los momentos del proyecto, sea que decide ponerle todas las fases y los momentos del libro de texto tal como nos lo están indicando en las orientaciones, o sea que yo recupere alguna metodología en particular para iniciar. De cualquier manera, ahí al interior de ese diseño yo podría integrar lo básico, los momentos, las fases, pero también lo que tiene que ver con la didáctica específica de esos saberes que requieren apoyo instruccional específico. ¿Sí? Por ahí hay algún texto que nos habla de este apoyo instruccional. El trabajo por proyectos es la metodología, ¿no? Pero eso no implica que al interior de estas no haya actividades o secuencias didácticas de negociación, de apoyo instruccional. Hay cosas que sería muy sano que el niño las investigue, las busque aquí en la biblioteca, en internet, en el teléfono, vaya y haga una entrevista y contraste con lo que dice el libro de texto, con lo que dicen los compañeros y genere conocimiento. Pero habrá cosas que requieren apoyo instruccional muy específico que no va a ser posible que se trabajen de esa manera. Requieren del modelado. ¿Cómo? Siempre me gusta poner de ejemplo los procesos de construcción del algoritmo convencional de la división, de la suma y de la resta de fracciones, etcétera. Esas tengo que modelarlas, tengo que iniciar desde lo concreto hasta llegar al algoritmo convencional. ¿Sí? Entre otras muchas cosas que requieren de apoyo instruccional específico. No puedo dejarlo todo a la investigación, al diálogo, etcétera. Hay cosas que se tienen que seguir trabajando, se tienen que seguir negociando dentro del plano de la didáctica, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo la opción de que en un solo formato, porque hablamos de formatos, que en un solo formato yo integre fases, integre fases, hablando del proyecto, fases del proyecto, integre momentos del proyecto y también integre las actividades instruccionales de cualquier corte que sean, ¿no? Cualquiera, no les vamos a poner nombre y apellido. Cualquiera que sean, ahí aparezcan también. Creo que se nos va a hacer un documento muy texto, muy extenso, inmanejable, con complicaciones para manejarlo. Y la otra opción sería que todas las actividades, perdón, estoy equivocado. En la opción 1 es integro las actividades básicas a la estructura del proyecto y esas que requieren apoyo instruccional las tengo por separado. ¿Sí? Ahí donde yo llego, esa parte donde yo quiero adentrarme en los procesos que tienen que ver con los algoritmos, por ejemplo, ahí yo tengo mi agenda negra. Sí, porque el proyecto va a estar al alcance de los alumnos, va a estar pegado ahí todo el proceso, ¿no? En una cartulina. Pero yo tengo mi agenda negra en donde yo voy a modelar, voy a recuperar en qué nivel de las PDA se encuentran mis alumnos, quiénes están en condiciones de hacer por sí solos, quiénes están en condiciones de hacer con apoyo de los compañeros del maestro, y voy a empezar ese proceso, esa instrucción didáctica, cualquiera que sea. Si recupero saberes previos, posteriormente negocio, hacemos una serie de actividades siempre con la temática del proyecto y después evalúo y ahí salen los entregables para valorar esa parte académica también. ¿Sí? Entonces una cosa es el proyecto y otra cosa son mis secuencias, que no quería decir secuencias, pero bueno, mi planeación que tiene que ver con el apoyo instruccional por separado. Por separado. Entonces mi proyecto prácticamente va a caber en una cartulina grande ahí, muy bien ordenadito, va a caber mi proyecto. Pero no va a estar toda mi agenda negra. Que diga yo, cuando yo llegue a esta parte donde vamos a adentrarnos a la suma y resta de fracciones, en la fase 5, eso no aparece todo
todo lo que yo voy a hacer, porque en la planeación pues tiene que aparecer lo que hace el maestro, lo que hace el alumno, eso no va a aparecer ahí, eso yo lo voy a tener acá a la mano, ¿no? Para trabajar el modelado y la instrucción didáctica. Y la otra opción sería que todas las unidades, las actividades, tanto las básicas, las fases, los momentos y también la planeación de apoyo instruccional se integren en la estructura del proyecto. Que eso es lo que les decía, que me parece que se va a hacer un documento muy extenso, que va a ser imposible de manejar y que además al final de cuentas tendría que hacer un recorte para plantearlo ahí, porque supone que lo vamos a construir todos juntos también, ¿no? Le voy a dar voz a los alumnos. Entonces, yo tendría que decidir también cómo lo voy a hacer. Entonces, tendríamos que tomar decisiones. Una vez que el colectivo decida cómo va a empezar a trabajar, por cuál opción se va a decantar para construir su programa analítico de estas tres y que decida también por cuál opción se va a decidir para la elaboración de sus proyectos, de estos primeros ejemplos, porque no vamos a elaborar los proyectos para todo el ciclo escolar tampoco, ¿no? La orientación es que nos adentremos al estudio, no es como objeto de estudio, al estudio de la metodología, que empecemos precisamente a ver, bueno, cuántas fases lleva, que nos adentremos a valorar si es pertinente recuperar todas las fases y los momentos del proyecto en este momento, o si es pertinente revisar, bueno, qué es un proyecto, qué opciones tengo en la teoría, en la metodología, por dónde puedo empezar, cómo inicio mi proyecto primero, ¿no? Y que haga algunos esbozos, les gusta mucho decir ahí en las orientaciones, que haga algunos borradores, yo diría que hagamos algunos intentos de plantear proyectos, ¿sí? Que tome esa decisión, entonces ya puedo arrancarme yo con esta parte del programa analítico. Y bueno, después de todo esto, pues lo que podemos hacer es, y aquí ya con nuestras sintéticos es, pues buscar alguna estructura que nos permita empezar a trabajar con la concreción del programa analítico. Por acá se han hecho pues diferentes intentos, siempre pues terminamos o vamos a esta parte, ¿no? Es lo más común que vayamos al cuadro, a la tabla de este tipo en donde integremos todos los elementos, ¿no? Sí, entonces vean cómo se hace un documento bastante extenso. Entonces imagínense tener uno por cada campo y luego volver a empezar y empezar a conciliar entre los campos los diferentes problemas y qué contenidos vamos a trabajar y las orientaciones y etcétera, ¿no? Pero lo más común que estamos viendo por ahí pues es esto. Por acá nosotros hacíamos la propuesta de que trabajáramos, no importa el formato, ¿no? Pero que trabajáramos así, hablando del multigrado, que también puede ser bastante útil para la organización completa, la escuela regular, que trabajáramos de esta manera, no importa cómo esté ordenado, no importa, ¿no? Aquí se supone que ya anteriormente está el diagnóstico, ya hizo el diagnóstico el colectivo, ¿no? No olvidemos que el diagnóstico del que hablábamos al principio lo realiza la escuela completa, el colectivo completo, y en el caso del multigrado, pues el consejo técnico de zona, ahí se hace esa valoración, ¿no? Con cualquier especificidad que puedan tener las comunidades rurales de la escuela multigrado o subrurales, no sé. Y aquí pues tenemos más o menos los elementos que debe de contener, ¿no? La fase, el grado, la escuela, el maestro, cosas de formato, el periodo, primero, segundo, tercer periodo, la temporalidad con semana y meses, fechas que vamos a tener, los aprendizajes prioritarios que podemos haber detectado en el diagnóstico de planea o desde las fichas descriptivas. Nuestro diagnóstico nos va a dar elementos para llenar todo esto y características y saberes específicos de la comunidad, que en el codiseño, cuando hablamos de integrar saberes de la comunidad, pues ahí hablábamos de integrar saberes, pero siempre como que queremos mirar o queremos virar lo que es como que de corte muy comunitario o que tenga que ver con las culturas prehispánicas o indígenas, etcétera. Y la verdad es que hemos encontrado que aquí hay comunidades que es bastante difícil, ¿no? Encontrar en las comunidades urbanas es bastante difícil encontrar algo parecido de ese tipo, pero sí podemos encontrar cuestiones de migración, problemáticas que tienen que ver con
la vida de las familias que pueden integrarse ahí, ¿no? De repente podemos encontrar una problemática una comunidad en la que no hay varones adultos o hay muy pocos. Entonces, la migración es una de las problemáticas que tenemos ahí y que podemos integrar acá. Bueno, aquí podríamos integrar entonces esas características. Cuando hablamos de características y saberes de la comunidad que ya recuperamos en el diagnóstico, estamos hablando de aquellas características y saberes que son relevantes para el manejo de los contenidos, para la resolución de la problemática, ¿no? No es que tenga que enunciarlas todas aquí otra vez, ¿no? Esta característica de migración tiene que ver con esta problemática y con estos contenidos, aquí. Sí, voy a recuperar las que son relevantes nada más en ese momento de todas las características y saberes que tiene la comunidad. Entonces, aquí estamos proponiendo abordar los contenidos de las fases, de las 3 fases, de los 4 campos formativos. Aquí ya los copié yo para efecto de hacerlo más rápido. Me vengo acá y ya las tengo las 4 fases, ¿no? Igual ya tengo, ¿sí? De esos contenidos ya tengo las PDAs de esos contenidos. Por eso desarrollo de aprendizaje ya los tengo copiados aquí, siempre marcando los verbos, ¿no? Para ver cuáles voy a utilizar. Esto no quiere decir que los voy a utilizar todos, ¿no? A partir de mi diagnóstico, este es un ejemplo, ¿no? Yo puedo, mis alumnos ya comparan, ya reconocen sin leer lo demás. Obviamente ustedes sabrán qué es lo que son capaces de hacer. ¿Sabes qué? Yo solamente quiero que en saberes y pensamiento científico describan estos niños. Describan los alimentos y las bebidas, etcétera. ¿Sí? Que indaguen y comuniquen. Estos de la fase 5 ya describen a la infancia, a la adolescencia y la madurez, ya comprenden que el embarazo. A ellos me interesa que analicen diversas situaciones acordes a su contexto, etcétera. Entonces, no es que tenga que ponerlos todos también aquí, ¿no? A partir del diagnóstico se haría, pero igual no hacen estorbo aquí, que los tenga aquí en mente, ¿no? Estos PDAs. Por ahí ya vivimos algunas experiencias en las que los compañeros también se dieron cuenta que algunas de las PDAs que tengo por acá en la fase 3, de los grados, en los grados de tercero y de cuarto, de primero y de segundo, perdón, en la fase 4 de tercero y cuarto, está en la fase 4 de tercero y cuarto, también podían reelaborar, ¿no? Sin que perdiera el propósito, la PDA, entre la PDA que representa objetos, personas, seres vivos, etcétera, de cuarto grado y la de tercer grado, pudieran reelaborar una PDA que diera cobertura a lo que se está pidiendo en ambos procesos de desarrollo en los 2 grados. Y eso ha simplificado el trabajo, pero eso vendrá realizándose poco a poco, creo, y vendrá generando experiencia para ir reelaborando todo esto, ¿no? Entonces, pues ya tengo mis PDAs aquí copiadas, y ya tengo también mis contenidos. Entonces vamos a hacer algo que yo quería mostrarles y que ya se ha estado viendo mucho por ahí. Yo quiero empezar, por una vez que tengo mis contenidos, recuperar algunas problemáticas, algunos temas y asuntos comunitarios que pueden ser útiles. Este es un ejemplo. Y yo quisiera utilizar alguna herramienta que tiene que ver con la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT. Entonces, lo primero que voy a hacer es situar a GPT, ¿sí? Porque lo que yo quiero ahora es que GPT me ayude a encontrar esas problemáticas, temas y asuntos comunitarios que tienen que ver con estos contenidos. GPT, este chat en particular, como es gratuito, si fuera de paga no tuviéramos ningún problema, como es gratuito, pues me recibe pocos tokens, creo que 2000, y tengo que alimentarlo. Hacia atrás, ya le expliqué cuántos campos formativos, toda la estructura curricular, y yo espero que a partir de ahí pudiera ya responderme. Entonces le voy a decir, el listado de contenidos que proporcionaré, escribe al menos 3 problemáticas socioculturales
que pudieran abordarse en una escuela rural multigrado escrito anteriormente. Los contenidos son los siguientes. Contenidos, obviamente yo ya lo situé, le dije que era un maestro rural, multigrado, con ciertas características, donde se encontraba, etcétera, ¿no? Que hiciera alguna valoración ahí. Le ponemos los contenidos. Y bueno, me presenta algunas problemáticas, ¿no? Me dice que algunas de las problemáticas son la desconexión con la naturaleza y la falta de valoración ambiental. El contenido relacionado más íntimamente sería la valoración de la naturaleza, respeto y cuidado y empatía hacia la naturaleza. Los ejes articuladores que se vinculan son la inclusión, pensamiento crítico y vida saludable. Otra problemática sería la desigualdad de género y estereotipos de la comunidad. Están algunos de los contenidos que pueden relacionarse y sus ejes articuladores. Otra sería la escasez de recursos y falta de conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable, etcétera. Miren, aquí se trata de lo siguiente. No se trata de que la tecnología me va a hacer todo el trabajo. Se trata de que me puede generar algunas ideas. Yo me vengo aquí cuando yo leo desconexión con la naturaleza y falta de valoración ambiental y los contenidos, puedo empezar a darme una idea, empezar a pensar en mi comunidad y decir, bueno, sí existe esta desconexión de la naturaleza y falta de valoración ambiental y yo puedo modificar este texto aquí y puedo empezar a contextualizar y puedo agregar otros contenidos aquí que sean de, de interés para mí, que yo encuentre esa relación que no encontró la tecnología quizá, incluso puedo vincularlo con otro eje articulador y me puede servir de orientación. No es que yo lo vaya a dejar ahí como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo aquí ya encontré algunas problemáticas, al menos tres, incluso si yo tengo alguna idea en particular de alguna problemática, ya después de seleccionar los contenidos, cuando seleccioné los contenidos, ya encontré alguna problemática, se me ocurrió algo, pues puedo plantearle esa pregunta, ¿cómo se relacionan estos contenidos con esta problemática en esta comunidad de carácter rural, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Incluso puedo solicitarle que me diga la problemática y un probable proyecto, que me mencione al menos tres contenidos o un contenido de cada campo que está relacionado, que me mencione un eje articulador o ninguno. ¿Sí? Bien, una vez que yo ya tengo las problemáticas, entonces esto no va a quedar aquí, ¿no? Cada quien va a hacer su valoración, ¿no? Ya me puedo venir acá y le puedo decir, ¿sabes qué? Argumenta, voy a checar el clipchamp porque se me corta, argumenta cómo se relacionan los ejes articuladores que mencionas. Vincula con la problemática y con los contenidos de los diferentes campos. Ojo, ojo al dato porque en la sesión donde revisamos los ejes articuladores, decía que es muy importante que se expresen los ejes articuladores. Y yo le decía a los compañeros, no, tú tienes que expresar de qué manera se vincula con el contenido y se vincula con la problemática, cómo te va a servir el eje articulador precisamente para articular con otros campos formativos, con otras problemáticas, con otras situaciones de la comunidad, de lo comunitario y de lo académico. Si no solamente poner la palabra inclusión, pues bueno, yo voy a considerar la inclusión y voy a considerar el pensamiento crítico. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo se va a dejar ver eso en la didáctica? ¿Cómo se va a dejar ver eso en tu proyecto de trabajo? Sí, entonces aquí me dice que en el caso de inclusión, la desconexión con la naturaleza y la falta de valoración ambiental se aborda a través de la valoración de la naturaleza en el campo.
ética, naturaleza y sociedad, se promueve el respeto y cuidado y la empatía hacia la naturaleza. Me está citando los contenidos. Comparte del todo independiente, se vincula con el contenido de saberes y pensamientos sobre los beneficios del consumo de alimentos saludables y la práctica de actividad física en la producción de una vida saludable. Quizá algunos enlaces, algunas vinculaciones no me parecen tan pertinentes, pero bueno, eso es lo que considera, así funciona la IA. Y bueno, ya tengo aquí alguna expresión que me puede ser útil, ¿sí? También se relaciona con otros contenidos de los campos formativos, la promoción de una vida saludable en el campo de saberes y pensamiento científico, la reflexión crítica sobre la igualdad de género, el campo y lo común. Entonces, pues ya puedo copiar toda esta parte y traerme también a mi programa analítico. Aquí recuerdo, quiero hacer énfasis en que no se trata de dejarlo así tal cual, ¿no? Yo estoy buscando un poquito de inspiración, algo que me ayude a enunciar la problemática, a enunciar cómo se expresan o cómo espero ver en el apartado metodológico los ejes articuladores, y esto me puede ayudar, ¿no? Que el eje articulador me diga, mira, la problemática la puedes relacionar con saberes y pensamiento científico a través de este contenido, la puedes relacionar con ética, naturaleza y sociedad a través de este contenido. Si ustedes les piden que argumenten por qué, pues también lo va a hacer, siempre y cuando le alimenten con el texto correspondiente, ¿no? Entonces, pues esa es la idea general. Ya de aquí, pues ya nos vamos a ir rapidito. Yo puedo establecer algunas orientaciones didácticas. Yo le puedo decir, por ejemplo, a partir de esta problemática y esos ejes articuladores, le puedo pedir que exprese algunas orientaciones generales, ¿no? No específicas para las PDAs. Entonces, le puedo decir, para los contenidos, perdón, enuncia o escribe algunas orientaciones didácticas que vinculen la problemática que me acaba de generar, cualquier otra, la problemática esta, los ejes articuladores describiendo al menos una orientación para cada contenido del siguiente listado. Aquí le voy a poner el listado de contenidos. Yo insisto en que este es un mero ejemplo, ¿no? Lo podía haber hecho mucho más corto. Por ahí tenemos uno de la escuela Unigrado, donde solamente tenemos un par de contenidos y pues esto queda muy breve, ¿no? Claro que una vez que ya está así completo, ahorita les voy a mostrar otro, pues yo puedo discriminar, ¿no? Le voy a decir cómo podemos utilizarlo también, que es la idea que yo tengo para el caso de un colectivo multigrado que tiene escuelas rurales en una zona una microrregión muy pequeña, que son muy similares y que pueden compartir gran parte de sus características, ¿no? Entonces aquí ya me genera una serie de orientaciones didácticas específicas para la fase y el contenido en cada uno de los campos formativos que yo puedo traer a mi orientación, a mi programa analítico, ¿no? Entonces, ya aquí tengo, por ejemplo, que en el caso del lenguaje, para explorar la megadiversidad mexicana, diversidad de culturas y grupos sociales en relación con la biodiversidad, reflexionemos sobre las distintas representaciones y manejo de la biodiversidad. Realizar actividades que promuevan la reflexión crítica, promover la valoración de la familia como espacio de protección, cuidado. En caso de que las orientaciones sean de este tipo, que solo te diga reflexione, promueve, etcétera, yo necesito que me diga con mayor precisión cómo hacer. Le puedo, desde el principio lo podía haber hecho, en ocasiones sucede así, en ocasiones no, le puedo solicitar, escribe, reescribe o elabora el listado, dando algunos ejemplos de actividades en el aula
comunitarias. Recuerda que el plan, podemos darle algunas características, ya se las dimos anteriormente, pero que las recuerde, es de corte humanista, socio, cultural, y la escuela es multigrado. Entonces espero que me dé alguna orientación con ejemplos muy prácticos, muy precisos de cómo lo puedo hacer. Aquí está. Entonces ya me está diciendo con mayor precisión qué puedo hacer en el caso de cada una. Son orientaciones didácticas. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Miren, voy a llevar esto allá. Y sucede con las orientaciones didácticas. Por acá tenemos un problema con Clipchamp. De pronto me está limitando el tiempo de grabación. Pero miren, sucede que vamos a poner por acá las orientaciones. Me dice ya en el caso de lenguajes, si recuerdan que fue lo que leímos hace un rato, dice, en el caso del lenguaje, realizar actividades que los estudiantes describan objetos, personas, seres vivos y lugares de la comunidad, luego organizar una exposición en el aula donde cada estudiante presente su descripción y comparte información. Ahí ya me dio una idea muy clara. Lo que yo tengo que hacer con la problemática de desconexión con la naturaleza y falta de valoración ambiental, pues eso sí, esa parte de la elaboración del proyecto, esa sí me va a corresponder a mí, ¿no? Ver de qué manera puedo hilar estas actividades que me está proponiendo con la problemática. Tal vamos a ver cómo nos puede ayudar en ese sentido también, pero sí parte de lo creativo es aquí, ¿no? Yo les decía, toda la parte incluso gran parte del diagnóstico, gran parte de recuperar y de seleccionar de manera arbitraria, ya vimos los contenidos, toda esa parte me parece que es meramente administrativa, es toda esa parte, ¿no? No hay ningún problema con ella. En realidad el diseño, el proceso creativo inicia aquí cuando ya tenemos que vincular una problemática, cuando tenemos que hacer uso de nuestro propio habilidades de pensamiento crítico, ver de qué manera vivimos nosotros los ejes articuladores también, ¿no? La inclusión, el pensamiento crítico, la vida saludable, etcétera. Ahí empieza realmente lo complicado y lo creativo, ¿no? Ver cómo vinculo los ejes articuladores y las orientaciones didácticas, sobre todo porque las orientaciones didácticas pues tienen una peculiaridad, ¿no? Aunque sean generales, las orientaciones didácticas se nutren de una serie de elementos del propio programa, ¿no? Y ahorita los vamos a ver, por acá tengo un esquemita muy breve en donde más o menos se expresa de qué se nutren las orientaciones didácticas. Entonces, al momento de ya elaborar una orientación didáctica, pues tengo que pensar en varios elementos que giran en torno a esta orientación didáctica. Primero, tengo que vincular esta orientación didáctica con el contenido, claro que sí. Pero también tengo que pensar en las finalidades del campo. Entonces, esta orientación didáctica que me está generando aquí, yo creo suponer, como le alimentamos con las finalidades que están ahí, pero puede ser que no, ¿no? Entonces, yo tengo que revisar, yo siempre se he recomendado que en el lugar donde trabajo, pues tenga ahí pegados, son textos muy breves, donde estén las finalidades del campo y por fase, y yo pueda ver cuál es la finalidad y ver que esa actividad en realidad, esa orientación me sea útil, ¿no? Para llegar a esas finalidades. Las orientaciones generales que me brinda cada campo también, cada campo me brinda unas orientaciones de corte didáctico de manera general que aparecen ahí en un par de párrafitos, pues también tendría que tenerlas muy presentes para revisar cada una de estas orientaciones, ya sea que me ayude con la IA o que las genere yo solo. Las especificidades del campo y las PDAs, tendría que ver si se están abordando las PDAs, cuáles, cómo se están abordando. Y la parte específica, lo que tiene que ver con tercero, con cuarto grado, con quinto y sexto, dependiendo de la fase, y por supuesto los ejes articuladores. Entonces, creo que todo eso tenemos que tener en mente y tenemos que tener ahí a la mano para que sea como nuestro filtro, nuestro tamiz por el cual vamos a pasar estas orientaciones didácticas para ver si se apegan, si son pertinentes, si están de acuerdo al enfoque, de acuerdo al modelo que nos propone la nueva escuela mexicana. Pero bueno, aquí se trata de irnos inspirando. En el caso de la fase 4, organizar un proyecto de investigación en el que los estudiantes elijan un lugar significativo de la comunidad y desarrollen una descripción detallada del mismo. Aquí sí vemos es descripción de personas, lugares, hechos y procesos. En la fase 5, proporcionar a los estudiantes textos explicativos sobre el tema de interés comunitario, como la importancia de preservar los recursos naturales. Después pedirles que elaboren sus propios textos. ¿Se acuerdan aquí? Es compresión y producción de textos explicativos. Entonces se fijen que coincide la propuesta con cada uno de los contenidos.
¿sí? Entonces nos va generando toda una serie de contenidos para de propuestas de orientaciones para cada uno de los contenidos. Lógicamente, al interior de estas orientaciones, pues tendríamos que definir qué, qué procesos de desarrollo de aprendizaje son los que vamos a abordar, pero eso solamente cada maestro lo tendrá en consideración a partir del diagnóstico, del conocimiento que tiene de sus alumnos, de su entorno, de sus recursos, de sus herramientas, etcétera, ¿no? Perdón, entonces, después que yo tengo ya las orientaciones didácticas, estas orientaciones didácticas tendrían que ser coincidentes con las PDAs. Yo puedo solicitarle que me organice algunas propuestas de evaluación formativa. Se lo voy a solicitar aquí mismo rapidito y le voy a decir, elabora propuestas de evaluación formativa para cada una de las orientaciones anteriores. Estas propuestas van a ser de carácter general. Entonces me va a elaborar una serie de propuestas de evaluación para cada una de las anteriores. Lógicamente van a ser muy coincidentes, ¿no? Si acá estaba solicitándome en la fase 3, me estaba sugiriendo, realizar una actividad para describir objetos, personas, etcétera, pues aquí en la evaluación pues me está pidiendo como sugerencia de evaluación formativa que observe y registre la participación de los estudiantes en la actividad de descripción de objetos, personas, seres vivos y lugares. Esto me puede ser útil a mí, me puede ser útil esta orientación general para hablar de la evaluación formativa, aquella que trabajábamos en el 2017 y en el 2011, que tiene que ver con el resultado. Entonces, de aquí yo puedo ya con precisión saber cuáles van a ser los entregables, los que yo voy a ir vigilando el avance en un documento, en un dossier, en un producto, en el trabajo, en el cuaderno, en un trabajo en equipo, etcétera, que son los entregables para ir yo haciendo una valoración y posteriormente una ponderación que va a ser muy particular para cada maestro, para ir armando la película que nos decían estos autores en el video de la sesión 8, para ir armando toda la película que yo le puedo presentar al padre de familia, ¿no? Sí, para permitirme a mí argumentar solamente con los entregables. Pero recuerden que por ahí también nos decía que en la medida de lo posible no deben ser objeto de sanción estos entregables, estos productos, y tendríamos que recuperar de manera muy puntual o nosotros hacer una especie de proyecto, como recuperaba por ahí alguna autora en otra conferencia, una especie de proyecto en donde yo exprese cómo voy a hacer o cómo voy a llevar a cabo en mi proyecto la evaluación formativa que nos propone el programa 2022. Esa que es el momento, el timing que nos dice Díaz Barriga, esa expresar cómo la voy a desarrollar y habrá algunas herramientas, quizá el diario, el del profesor, la toma de nota, seguramente iremos encontrando algunas más que me pueden ayudar a ir haciendo una memoria de esa parte, que el propósito de esta evaluación formativa, pues ya vimos que es este carácter pedagógico, ¿no? No tiene el propósito de sancionar o de convertirse en un número. Para eso podríamos utilizar los entregables, aunque al final de cuentas, pues igual todo lo que se vaya a convertir en un número, pues tiene que ver con una interpretación que va a hacer el maestro. Estas orientaciones que están aquí de evaluación formativa son esas, ¿no? Las que atañen al resultado, ¿no? No al proceso, aunque sí viene la observación de manera muy, muy recurrente. Pero aquí yo las que coloco, las que me gusta colocar o las que deseo colocar aquí, son las que tienen que ver con cada uno de los PDAs. ¿Sí? Yo le puedo solicitar aquí, escribe o desarrolla una propuesta de evaluación formativa para cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje del siguiente listado. Y ponemos el listado de procesos con sus verbos y tenemos esas propuestas, ¿no?
observación y registro de las descripciones. Son muy similares a las anteriores. Lo que pasa es que, si recordamos acá, pues estas sugerencias surgieron de los contenidos, ¿no? Entonces sí van a coincidir, pero no aparecen quizá todos los PDAs aquí. Como este es un ejemplo, pues estoy tomando todos, ¿no? Pero aquí se puede ser muy puntual en cuanto a qué PDAs son las que quiero de cada fase y de cada grado. Y si solamente tengo un grado y deseo hacerlo de un grado, pues lo puedo hacer de un grado, ¿no? Y van a ser muchos menos, ¿no? Yo que estoy colocando pues bastantes, ¿no? Para todos. Aquí tengo ya, en el mismo tenor, evaluación de la capacidad de los estudiantes para exponer, evaluación de la lectura de distintos tipos de textos, evaluación de la comprensión de entre la lectura de textos, observación y registro de descripciones orales. Bueno, en el caso de, esto fue en el caso de la fase 3. De la fase 3, perdón, en el caso del lenguaje de las tres fases. Eso es lo que nos propuso en el caso del lenguaje de las tres fases. Y yo lo puedo traer acá también, quizá algunas de manera, si pusiéramos atención y las leyéramos, pues algunas no nos parecen tan pertinentes, pero igual lo que se trata es de ir haciendo la valoración. Y todo tiene que ver con cómo precisemos en el prompt, en la instrucción que demos. La precisión que tengamos ahí también es algo que tenemos que aprender. Sugiero que se adentren en el manejo de las IAs, porque también en la medida en que podamos procesar o podamos solicitar con mayor precisión en el prompt lo que queremos, pues también igual nos va a arrojar. Entonces yo puedo hacer lo mismo para cada una de las siguientes PDAs de todas las fases, hasta que llene mi formatito aquí, ¿sí? Y finalmente, yo algo que integraría aquí es ya de avanzada una orientación general para elaborar un proyecto, porque por ahí nos han insistido mucho en que en los planos, esos planos que primero nos separaron y que después dijeron, es que siempre abarca un poquito hasta acá. Yo diría que prácticamente desde que lo pensamos ya estamos haciendo codiseño. Pero nos dicen, es que no el plano didáctico, esa parte no va en el programa analítico. Pues quizá el plano didáctico, tal como sí, lo que es la intervención, quizá no, pero yo creo que sí pudiéramos apuntalar aquí una orientación general para elaborar un proyecto, de manera que yo pueda ver aquí en un solo documento los contenidos, la problemática, los ejes, las orientaciones didácticas, las PDAs, y que tenga una idea clara de cómo puedo trabajar todo eso, que no tenga que andar consultando también otros documentos, aunque sean propios, ¿no? Esa es la idea general, sino que además pueda compartir y que otros también puedan ver cómo esto es coherente, cómo tiene coherencia todo este planteamiento en programa analítico. Además, por ahí, alguno de los académicos que participan por ahí en las conferencias, pues ha dicho, pues cómo les digo que no, si lo que se trata aquí es de generar conocimiento, y aquí alguien está diciendo, voy a plantear un proyecto aquí, un esbozo del proyecto, que eso es lo que nos piden, y nos van a decir, no, es que no puede ir ahí, no, yo sí quiero que vaya aquí, yo sí quiero que vaya aquí, y no veo manera de que yo no lo pueda poner aquí, y me sirva aquí, ¿no? Entonces yo lo voy a poner. Si a ustedes su autoridad inmediata les dice que no va ahí, lo veo muy difícil, ¿no? Pues ya verán ustedes pero yo tendría ese argumento, ¿no? Que yo lo deseo, a mí me es útil ahí, y por tanto yo lo pongo ahí, ¿no? Yo creo que no necesitamos mayor argumento. Entonces, lo pongo aquí, sí, porque al final de cuentas este asunto de la autonomía nos está empoderando, pero nos resistimos a empoderarnos en los procesos nosotros de formación y de generar este tipo de situaciones también. Me vengo aquí y le solicito, le pido, miren, fíjense cómo les decía, que si yo no defino, si no tomo decisiones antes de entrar a todo después de hacer el diagnóstico, no tomo decisiones con respecto a cuál va a ser la dinámica para el diseño en programa analítico, y no defino con precisión cómo voy a empezar a abordar los proyectos, entonces yo de inicio voy a tener problemas para el arranque, pues para poner en práctica esta parte, porque no voy a tener claridad con respecto a qué. Yo aquí quisiera plantearle que me genere un proyecto, pero de momento no sé cómo, no sé qué tipo de proyecto quiero. Entonces ya es momento que yo decida si quiero un proyecto con todas las fases, como viene en el libro de texto, o si yo quiero hacer algo diferente.
Por acá en la cuarta sesión, la segunda sesión, donde vimos el apartado de metodología, lo voy a tener aquí un momento. En la segunda sesión, donde miramos las problemáticas y todo este asunto que tiene que ver con la realidad, el análisis de la realidad, nos proponían esta parte, ¿no? La ruta que nos propone, que aparece en el libro de texto, que tiene que ver con los aprendizajes basados en proyectos comunitarios, ¿no? Son 3 fases y cada fase se compone de diferentes momentos. Me parece muy bien, pero siento que encasilla, como les decía al inicio, siento que encasilla y siento que limita, sobre todo porque no estamos formados para trabajar la metodología, no tenemos quizá experiencia, muchos, quizá habrá algunos que sí, que digan, no, yo sí puedo, no hay ningún problema, pero siento que encasilla, ¿no? Yo creo que de primera mano lo que tendríamos que aprender a valorar, a trabajar, a recuperar son las fases. Son las fases de planeación, de acción, de ejecución y de intervención, si quieren llamarle así, en esta propuesta que nos hacen. Pero yo les sugeriría que recuperen algunas ideas. Hay varios videos por ahí en internet, pero sobre todo de Ilse, donde nos comenta Anaís Pérez Gutiérrez qué sucede con los proyectos, con el aprendizaje basado en proyectos, y que podamos distinguir entre los aprendizajes de corte académico, los proyectos de corte académico y de corte comunitario. Sí, más allá del STEAM y del aprendizaje servicio, etcétera. Yo creo que es muy importante porque no todos los proyectos van a ser de corte comunitario. Habrá muchos de los proyectos que van a ser de corte académico. De ahí que tengamos 3 escenarios, el de aula, el de escuela y el comunitario, que no impide que las cuestiones de aula se valoren más allá del aula, claro que no, esa no es la idea, pero habrá cuestiones muy puntuales de corte académico y luego habría que ver, como dice por ahí en el video, si este proyecto va a terminar solamente generando conocimiento, si se va a generar algún tipo de tecnología, si se va a generar algún tipo de estrategia para salir de la escuela y llevarla al campo, a lo comunitario, etcétera. Entonces yo creo que habría que empezar a discriminar todo eso y empezar por lo más sencillo, incluso si es con un contenido o 2 contenidos, 2 campos formativos, 2 contenidos, un problema y todo ese proceso que hicimos ahorita mucho más pequeño, más corto, para empezar a ejercitar esta parte, ¿no? Y esto sí es importante, yo les sugiero que vayan a este video, aprendizaje basado en proyectos de Ilse, también les sugiero que vean pues todo lo que puedan ver con respecto a la estructura de aprendizaje basado en proyectos, pero básicamente se trata de diferenciar que el aprendizaje tradicional, y esta es una imagen que recuperé de un video de YouTube también, el aprendizaje tradicional se basa en una estructura básica que menciona Vidiela Zavala y cita Bindi, que se expone lo que el alumno debe saber, el maestro enseña, el alumno aprende la información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido allí en el aula, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, hablamos de identificar, aquí se presenta, pero hablamos de identificar un problema en la parte de planeación, de identificar las necesidades de aprendizaje, de localizar y procesar la información necesaria y de resolver el problema, intentar resolverlo e identificar nuevos problemas para darle continuidad. Entonces esta parte es como un ciclo, que no necesariamente tiene que ser sobre el mismo problema, pero fíjense que las fases son las mismas 3, ¿no? Planeo, identifico necesidades, ejecuto, localizo información y ejecuto, y luego es bastante ambiguo porque en la parte de la planeación también puedo identificar necesidades de aprendizaje. Les decía al inicio, así como las fases de la elaboración del programa analítico se traslapan, así también en el proyecto es un ir y venir. Es un ir y venir entre las distintas fases. No puedo dar por terminado y por cerrado un apartado porque puedo otro día, en un momento determinado, regresar y hacer un replanteamiento del problema, ¿sí? O puede ser que el problema no se resuelva y no está mal. Así quedó y surgen nuevas situaciones que hay que llevar como objeto de estudio. Entonces, como que identificar cómo se estructura esto primero, y luego ponerle nombre a esos momentos sería como que más conveniente, creo yo, paso a pasito. Y podemos recuperar algunas ideas con las que ya se han tenido experiencias, como esta estructura básica que teníamos en los proyectos anteriormente, en donde problematizamos, después de problematizar, elaboramos algunas preguntas orientadoras, y de esas preguntas orientadoras
haciendo pedagogía, haciendo esta parte operatoria el maestro, pueden surgir diferentes escenarios o diferentes actividades. Dice el maestro, para darle respuesta a tales y tales preguntas, yo puedo hacer esto. Aquí para dar respuesta a estas preguntas se sugiere ver un video de YouTube y se va a procesar esa información. Para dar respuesta a estas preguntas se sugiere analizar una presentación en Prezi. Para responder este otro grupo de preguntas, que son las mismas que están acá, que plantearon los alumnos y el maestro, se sugiere revisar algunos textos. Para dar respuesta se sugiere ver un video en Puzzle. Y luego el maestro propone un producto, pero dense cuenta que a lo largo de todo este proceso, que puede ser tan amplio como sea necesario, pueden surgir nuevas preguntas y puede replantearse el problema. Sí, el hecho de que yo esté en el escenario 4 no quiere decir que ya estoy por terminar. Aquí puede surgir algo que me puede generar nuevas preguntas y tengo que buscar nuevos escenarios, nuevas actividades para dar respuesta a esas preguntas, ¿no? No es que sea un ciclo interminable, sino que puede ser relevante y puedo hacer un replanteamiento más o menos del problema. Y también es importante que al final el maestro en esta fase, vean cómo nos limitamos a 3 fases, a 3 momentos, como lo miramos acá anteriormente, y como lo vemos también en el libro de texto, ¿no? A tres fases. Se plantea un producto, y aquí es donde deberíamos ir definiendo tanto en la problematización, si solamente elijo un tema de interés, o si selecciono o hago un diagnóstico de las diferentes problemáticas, hacemos un recorrido y seleccionamos alguna problemática, etcétera, con los alumnos. Ahí se va diferenciando entre lo académico y lo comunitario, y también en la parte del producto, en tanto que al interior de los escenarios, de las actividades, de los momentos de la fase 2, pues participa también no solamente los alumnos y el maestro, sino que en un momento dado puede participar toda la comunidad, y eso va haciendo la diferencia, ¿no? Y al final siempre pues va a haber un producto, ¿no? O sea, una máquina, algún producto tecnológico, alguna tecnología, se genere conocimiento o se genere la participación de la comunidad para intentar resolver o para estudiar un problema de corte comunitario, ¿sale? Y pues al final tendríamos la evaluación, ¿sí? Con los entregables, que es esa parte formativa que tiene que ver con el resultado, y también con lo formativo que tiene que ver al interior de las actividades, que debe de aparecer aquí al interior de la actividad, ese momento cuando el maestro plantea preguntas y todo ese proceso que tiene que ver con las habilidades metacognitivas, el desarrollo de las habilidades metacognitivas en los alumnos, lo que ya vimos en la sesión 8. Entonces esa sería como que la estructura básica. Me antoja que por ahí pudiéramos empezar. Les repito, vamos revisando estos materiales que están por ahí en el YouTube, además del documento que nos ofrecen en esta misma sesión que tiene que ver con las metodologías. Y entonces, ya una vez que tengamos bien definido eso y que ya empecé yo a hacer mi programa analítico, pues ya puedo hacer un planteamiento aquí también más claro, ¿sí? Y le puedo decir que me genere a partir de la problemática. Le tengo que decir cuál porque aquí creo que copié los ejes articuladores. Sí, esta parte no va aquí. Esta partecita no va aquí, la vamos a borrar. Esta es la problemática. Esta problemática, solamente la problemática. A partir de esta problemática que yo ya seleccioné o ya reestructuré, ya modifiqué con el colectivo, solamente me sirvió de inspiración. ¿Sí? Vinculando los contenidos, y le vuelvo a decir qué contenidos son los que quiero trabajar. No los va a meter todos, ni mucho menos, ¿no? Pero me puede dar alguna ayuda. Elabora un proyecto de aprendizaje comunitario que integre al menos una fase de planeación. Al menos ustedes pueden definir cualquier otro modelo o poner las 11 fases y los momentos, se va complicando. Una fase de planeación,
de búsqueda de búsqueda de la información, una fase de intervención y finalmente una fase de evaluación. Considera que es una escuela multigrado rural con un plan educativo. Pues ya está aquí el proyecto, miren, quedó así la cosa, ¿no? Dice por acá, a partir del programa del tipo de la comunidad, aquí están los contenidos, y aquí están las fases que le solicité, como ejemplo, y me cita un proyecto de aprendizaje comunitario promoviendo la equidad de género y rompiendo estereotipos. Por alguna razón recupera, a ver cuál era la problemática, desigualdad de género y estereotipos de la comunidad. Ah, es que esa le puse, copié otra, no me la recuerdo, pero bueno. Me dice, promoviendo la equidad de género y rompiendo los estereotipos. Este proyecto, pues es el que el maestro está enunciando, ¿no? Ustedes lo van a modificar a partir de los contenidos, de los recursos, de la contextualización que puedan hacer, pero al final de cuentas no es tampoco el que se va a plantear allá, porque allá este título, pues van a ser del trabajo colectivo, ¿no? Con los alumnos, de escuchar la voz de los alumnos, etcétera. De allá va a surgir este título, ¿no? Esto es una idea general y aparecen las fases: identificación de la problemática, desigualdad de género, estereotipos de la comunidad, selección de contenidos relevantes, definición de objetivos del proyecto, diseño de actividades, estrategias en enseñanza, aprendizaje que aborden los contenidos. Esto sería en la primera fase de planeación. En la fase de búsqueda, pues va a haber investigación y recopilación de información, análisis crítico de los estereotipos, reflexión en la importancia de la equidad de género en la familia, exposición y discusión de textos, identificación de alternativas, etcétera. Yo le puedo decir aquí, escribe un propósito general para el proyecto. Bueno, aquí está mi propósito general para el proyecto: fomentar la equidad de género, desafiar los estereotipos, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo ya tengo mi proyecto, mi propósito, y ya puedo traerme este ejemplo. Si me gusta, me lo puedo traer acá con todas las modificaciones que pudiera hacer yo y el colectivo, yo docente que estoy trabajando aquí, o el colectivo, y le voy a agregar aquí a mi propósito. Incluso puedo solicitarle que haga una descripción y me describe con mayor precisión cada uno de estos elementos. Voy a poner el propósito aquí. Voy a poner el propósito aquí. Y lo que sucede aquí es que al interior de cada uno de estas sugerencias que me está haciendo aquí, pues surgirían una serie de actividades, ¿no? Aquí en la fase de planeación, aquí en esta identificación de la problemática, pues aquí yo tengo que planear una serie de actividades, que es lo que les decía al inicio, que tengo que decidir si en el proyecto las actividades puntuales, las que tienen que ser de apoyo instruccional y las que no, van a aparecer por separado, o si todas las actividades van a aparecer en el formato del proyecto, ¿no? Aquí algunas yo aquí tendría que definir, sí, para identificar la problemática, qué voy a hacer con los alumnos, a dónde voy a ir, qué película voy a ver, qué fragmento de video les voy a proponer, a quién vamos a visitar, a quién vamos a entrevistar, hasta que lleguemos de manera operatoria a esta u a otras problemáticas. Y si llegara a 2 o 3 problemáticas, ¿cómo le voy a hacer para que lleguemos acá de las problemáticas que yo voy identificando como relevantes de la comunidad? ¿Sí? Cada una de estas se va a conformar de una serie de actividades, y esa serie de actividades pueden o no pueden aparecer en el desarrollo del proyecto. Pueden aparecer ahí o pueden aparecer por separado, ¿no? Una parte que tiene que ver con la didáctica, con cómo voy a hacer secuencias didácticas, secuencias de contenido, no sé yo cómo voy a planear ahí esa parte, lo que sea necesario, ¿no? Otras pues sí podrán aparecer acá, ¿no? Le solicito una descripción del proyecto, o puedo pedirle que me genere uno nuevo. Aquí le doy en el botón de regenerar y me sale un nuevo propósito.
Perdón, le di regenerar, pero me regeneró el propósito porque era lo último que tenía ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces le puedo solicitar, escribe una descripción del proyecto anterior. Y me puede hacer una descripción, perdón, me faltó un acentillo ahí, y me describe el proyecto, de qué va a tratar el proyecto, qué voy a ir haciendo en las fases, me da una idea más clara de cada uno de ellos. Y conforme yo vaya tomando experiencia con la herramienta, pues puedo ir sumando, puedo ir buscando adentrarme más. Si yo vengo aquí a la fase de intervención y le pido, si ya me quedara yo con o si hiciera modificaciones junto con mi colectivo, o yo solo como docente hiciera modificaciones, y aquí tengo todo el panorama, voy viendo desde los contenidos, la problemática, los ejes articuladores, el lenguaje, yo puedo ir tomando nota aquí, haciendo mis propias notas, haciendo modificaciones, le puedo solicitar que me ofrezca, describe de manera puntual las actividades requeridas para atender la fase, le pego que es la fase de intervención. Le pego lo que me propuso de la fase de intervención y aquí está. Organiza charlas y conferencias con expertos de género, organiza talleres que me sigue generando ideas, me sigue generando ideas. ¿Sí? Lo que quería hacer con el proyecto ahorita anteriormente era lo siguiente, quizá yo tenga que recordarle que es una escuela multigrado, que son alumnos pequeños, que las actividades tienen que ser para el aula y me lo hacen. Y si no me parece a mí adecuado, pues le puedo dar que me regenere la respuesta y me genera una vez más, hace algunas modificaciones ahí. Pero como les digo, igual si no me satisface, si considero que se fue para más hacia el campo de, tiene que ver con el trabajo con adultos, fuera de la escuela, pues lo sitúo, ¿no? Le digo otra vez que me genera algunas actividades, considerando que son niños de tercer grado, que es una escuela multigrado, que cuenta con algunos recursos, si es marginada, etcétera, ¿no? Y me puede ayudar en ese sentido también, hacer algunas modificaciones. Entonces, ya tengo aquí mi esbozo de proyecto, con todas las modificaciones que yo quiera hacer. Sí, entonces vean cómo ya voy aquí apuntalando mi programa analítico. Yo no hice aquí las demás orientaciones de las PDAs, pues ustedes pueden hacerlas. Ya voy apuntalando mi programa analítico y les decía hace un momento que si lo hiciera para un grado o que seleccionara de manera muy puntual los contenidos y las PDAs o incluso ya le proporcionara la problemática, pues conforme yo vaya tomando experiencia puedo ir avanzando. Repito, no se trata de solicitarle todo a la IA y todo lo que me dé, así me voy a ir ya, porque pues sucede lo mismo, ¿no? No está tan contextualizado como yo quisiera, ¿no? Sí son muy buenas ideas, me son útiles, pero hay que trabajar en ellas. Entonces, miren, voy a cerrar porque aquí, por ejemplo, tendríamos unos por acá, por ejemplo, que decíamos, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque está muy amplio esto, ¿no? Hay varios, aquí en este caso hay varios, estos son de la orientación, perdón, del panorama general es la primera línea también, del panorama general, y sí está bastante amplio el proyecto, son muchos contenidos, ¿cuántos se van a quedar? No sabemos, no se asusten, decía otro por ahí en una conferencia, pues cuando los han visto todos, tampoco se trata de eso, vamos generando experiencia primero, este, pero yo puedo decir, ya con todo este panorama, ya que le meta trabajo a mi programa analítico en el colectivo, sí está completo, tiene todas las PDAs y las orientaciones por PDA también, ya que le meta trabajo a este trabajo, a este programa analítico, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, es que sí es para el multigrado, pero a mí me interesa en este momento centrarme en los alumnos de tercero y cuarto, porque recuerden, ya lo habíamos vivido en otras experiencias con tiempo completo, en donde de momento centrábamos sobre un contenido o un nivel, ¿no? Y mirábamos los otros. Por eso les decía que los contenidos que están secuenciados, como los de matemáticas y los del lenguaje, pues sí puedo traerme uno de adelante o de atrás hacia el proyecto en un momento, pero tengo que vigilar que en el grado y en la fase correspondiente el niño tenga la oportunidad
de acercarse a esa secuencia, ¿no? A esos contenidos, esas PDAs en esa secuencia, para que pueda ir construyendo de esa manera también. Pero yo puedo decir, mira, me interesa nada más me interesa obviamente lo que tiene que ver con alfabetización, pues eso aparecería ahí por default, pero me interesa nada más esta parte de acá, me voy a ir centrando por aquí, de estos me interesa esta parte de acá de la biodiversidad, me voy a ir centrando y voy haciendo un recorte, lo voy a trabajar con esta problemática, me gusta, ahí hay tala, ya me identifiqué, biodiversidad y degradación ambiental, sabes que en mi comunidad hay tala inmoderada, hay tala clandestina, recuerden que no se trata de que vamos a ir a resolver el problema, se trata de traerlo como objeto de estudio a la escuela. Y sabes que yo lo voy a hacer desde el pensamiento crítico para empezar, me gusta, voy a empezar a vincular por ahí, ese va a ser mi pegamento junto con lenguaje, ¿sí? Y voy a recuperar algunas ideas, voy a recuperar esta de aquí, me gusta, aquí ya no marqué, era y era y voy haciendo un recorte, me gusta esta parte para la narración, y eso fue de la narración, sabes que me gusta esta parte de la cartografía, también la voy a recuperar, el espacio que se vive, en que se encuentra, la relación de familia, me gusta esta parte, embona con mi proyecto, embona con mi problema, con mi comunidad, con las características de la gente con la que yo trabajo, las personas que yo trabajo, y voy haciendo ese recorte y me vengo acá al proyecto y sabes que sí me gusta este proyecto de conectando nuestra historia con la salud, medio ambiente y lengua materna y participación, pero ¿sabes qué? Yo estoy hablando de medio ambiente, conectando con nuestra comunidad, historia y medio ambiente, ¡zas! Y hago un recortito y hago un proyecto. En una semana, en 15 días, no sé la temporalidad que ustedes, vuelvo a hacer otro recorte, tomo otros contenidos, tomo otro problema y digo, ¿sabes qué? Me gusta esto de conectando, pero ahora sí voy a hablar, ya no voy a hablar de medio ambiente, voy a hablar de lengua materna y de participación ciudadana, esos dos componentes del proyecto voy a tomar y ya vengo y recupero de los elementos de las fases, esta tiene otras fases, otra idea, ya recupero lo que corresponde. Y con esa idea de proyecto, aparte de que puedo venir acá abajo y decir, ¿sabes qué? En el caso del lenguaje, pues me interesa, como ya hice un recorte ya también, me interesa este par de PDAs, en el caso de saber el pensamiento científico, me interesa esta de experimentar y de reconocer lo que dice ahí, me interesa en la fase 5, esto es la frecuencia cardíaca, no, porque acuérdense que estábamos hablando de o sí, no recuerdo ya que seleccioné ahí arriba, de los factores del medio ambiente, de los factores del medio ambiente que inciden en la salud, me interesa esa parte, en el caso de ética, naturaleza y sociedad, en fin, no sé si me explico, yo voy haciendo un recorte y voy recuperando desde los contenidos, la problemática, lo que yo considero que me puede ser útil para abordar esa problemática y para abonarle al proceso de desarrollo de cada niño, de cada fase, yo voy haciendo ese recorte, ¿no? No los lean pensando que estoy haciendo eso con mucho cuidado, ahorita estoy haciendo un ejemplo nada más, y en función de lo que haya seleccionado ahí, pues me queda muy claro cuáles pueden ser mis entregables, elaborar una infografía, el trabajo colaborativo en este caso, acá en función de lo que describí, pues solicitar que describan sus órganos, que realicen modelos, eso es lo que voy a evaluar, aquí voy a hacer una observación mientras escribe su nombre propio, mientras hace textos autobiográficos y hago mi recorte de mis entregables. Todo esto va a marcar, me va a dejar a mí bien claro, ya teniendo las PDA, los contenidos, me va a dejar bien claro qué contenidos puedo integrar o qué actividades puedo integrar en el proyecto como tal para realizar todas juntos, que todos los alumnos tengan acceso a esa información y qué me va a ser útil para entregar, para elaborar lo que tiene que ver con lo que les mencionaba como apoyo instruccional específico. ¿Qué tengo que seguir enseñando y modelando yo? ¿Qué voy a hacer planeaciones por separado? Esto me va a dejar muy claro ya qué, y ya puedo hacer yo mi ruta. Y con esa ruta puedo pasar al plano didáctico. Estábamos en el plano del campo del programa analítico todavía. Puede ser este proyecto, puede ser alguna adecuación, un recorte, así como les digo, puede ser que ustedes lo hayan hecho desde el inicio solamente con lo que está marcado, solamente con estos contenidos, que yo ya le haya dicho cuál es la problemática, que yo identifique perfectamente el eje articulador y que yo también pueda plantear algunas actividades. Puedo ayudarme de la IA, puedo hacerlo de manera natural yo todo. Y esto va a ser mucho más breve.
puede ser que sea este proyecto, o puede ser que no, puede ser que tenga modificaciones, o puede que inicie algo completamente nuevo, que para ese entonces, después del diagnóstico, a mí me quede más claro y realice otras actividades, ¿no? Otro proyecto. Pero esto sería el programa analítico, es como una guía, como un parteaguas para ir haciendo de manera muy puntual, para ir recuperando de manera muy puntual todos los elementos que yo voy a llevar al plano didáctico. De ahí que les decía yo que si elaboro un campo, un programa analítico para cada campo formativo, así, donde aparecen los contenidos del campo, sus procesos de desarrollo, sus problemáticas, sus ejes articuladores, etcétera, por campo, pues voy a tener que andar consultando una serie de documentos bastante extensos, 4 documentos extensos. Sí, este está breve. Algunos extensos, 4 documentos extensos, para pasar a este plano de la didáctica apenas, de la elaboración del proyecto. Y aquí en un solo documento, tan amplio como este, o tan breve como ustedes lo quieran hacer, tengo todo el panorama para pasar al plano didáctico, en un solo documento. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, pasaríamos al plano didáctico con esta idea de proyecto que yo apuntalé aquí con la ayuda de la IA y que posteriormente en el colectivo fuimos puliendo cada uno de estos elementos, fuimos solamente utilizándolos para darnos alguna idea, alguna inspiración. Y yo puedo pasar al plano ya didáctico y aquí sí, dependiendo de las fases o del tipo de proyecto con el cual yo quiera empezar a intervenir, sea el que viene en los libros de texto, en la propuesta del documento que nos proponen las metodologías, o el STEAM, o el que yo haya querido seleccionar, el que el colectivo seleccione, o el grupo, el maestro, pues a partir de ahí yo puedo pasar ya al plano didáctico. Entonces, aquí cuando menos nosotros estamos haciendo desde la idea que tenemos de comenzar por la parte académica, como una experimentación para ir generando aprendizajes con todos esos tipos de proyectos que tenemos y más que pueden ir surgiendo por ahí, ¿no? Con esas diferentes fases que pudieran no tener los proyectos en función de hacia dónde están orientados, con esa experiencia que se ha generado, con esa diferenciación de proyectos académicos y proyectos comunitarios que podemos hacer, y eso que nos mencionan de la la transdisciplinaridad, la interdisciplinariedad y la cuestión transversal, pues yo puedo diferenciar y ver algunas características que tienen los proyectos de corte académico, enfocados en desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias, diseñados y liderados por un docente y a cabo en el aula, con un enfoque académico y relacionados con objetivos de aprendizaje específicos, y el objetivo es medir el progreso y el éxito del estudiante. En tanto, los de aprendizaje comunitario se enfocan en la identificación y resolución de problemas relevantes para la comunidad en la que se lleva a cabo el proyecto. Suelen ser diseñados y liderados en colaboración con la comunidad, con la escuela, con el entorno, tienen un enfoque práctico y se relaciona con el bienestar y el desarrollo de la comunidad, y la evaluación tiene como objetivo medir el impacto y la efectividad del proyecto de la comunidad, aunque ya veremos más adelante que una cosa es medir los alcances del proyecto y otra cosa es medir o evaluar las PDAs o los contenidos. Ahí todavía no queda muy claro qué es lo que habremos de evaluar, ¿no? Eso ya lo habremos de descubrir poco a poco. Entonces, pues aquí hay una idea, hay cuando menos una guía de 8 pasos para elaborar el proyecto, ¿no? Iniciamos por la elección del contenido significativo, o si es un proyecto de aprendizaje comunitario, pues estaríamos hablando por la identificación de necesidades comunitarias, la colaboración de la comunidad, la definición. Estas son otras fases diferentes a las que planteé en el ejemplo, ¿no? Pero al final tendríamos que generar algún modelo, no quiero decir qué formato, pero algún modelo que puede ser de texto corrido, qué sé yo, en donde integramos todos esos elementos. Nosotros generamos en donde integro las fases. Hay una fase de selección del problema, a más de los datos administrativos, ¿no? Eso no pasa nada con los datos administrativos. Hay una fase de selección del problema en las fases del proyecto, hay una fase de identificación de las necesidades de aprendizaje, hay una fase de localización de la información y procesamiento de la información, y hay una fase de solución del problema, identificación de problemas nuevos que tiene que ver con la evaluación. A cada una de esas fases le corresponden estos procesos. Miren, ¿qué procesos son? Los procesos que se están planteando acá en el texto. Hay un proceso de elección del contenido significativo, y aquí viene una orientación. Hay un proceso de vinculación del saber científico
científico con el cotidiano, y aquí hay una orientación, relacionar el contenido académico con la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos planteando porque estamos aprendiendo paso a pasito. ¿Sabes qué? En esta fase de selección del problema, yo aquí voy a vivir los procesos de elección del contenido o de la problemática, la vinculación del saber científico con lo cotidiano. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues plantear junto con mis alumnos el proyecto. Quizá lo que pudiéramos integrar aquí es la elaboración de un friso, de una serie de preguntas, no sé qué, pero están aquí en las necesidades de aprendizaje también. Sí, por eso les digo que no es que vayamos trabajando pie juntillas, fase por fase y momento por momento. Sí, entonces aquí tengo una fase de preguntas de indagación, de necesidades de saber. A través de estas preguntas, el maestro guía a sus alumnos para reflexionar ¿sobre qué? Sobre lo que queremos ir tratando acá. Elaboramos un cartel, una presentación, un video, lo que sea, con las preguntas que quedaron sin resolver. Regresamos una vez concluido el proyecto, viene el momento que consideren para dar respuesta o reformular algunas de las preguntas planteadas. Se asignan roles y responsabilidades en esta fase, y etcétera. Y luego viene la fase de localización. Aquí es lo que miramos como escenarios, aquí son actividades. A cada una de estas le puede corresponder un tiempo determinado, un día, 2 jornadas, 3 jornadas, qué sé yo, un contenido o más de un contenido de los diferentes campos vinculados, y quizá haya secuencias didácticas, secuencias de contenido o algo más para realizar con actividades de manera autónoma en los equipos, los alumnos, como parte del seguimiento del proyecto, o quizá algunas serían de instrucción propias del docente. Aquí voy a intervenir y frente a la clase voy a modelar esto, voy a trabajar estos procesos, etcétera, y voy a generar un entregable para ver qué tanto avanzaron. La parte, si ustedes quieren llamarle de que hay un inicio, un desarrollo, un cierre en esta partecita, en esta secuencia, quizá la trabaje acá en la actividad 4 con otro contenido, quizá hasta la actividad 8 con otro contenido, pero aquí voy planteando, estructuro las tareas y voy buscando la resolución, reestructuración y ampliación de las actividades y los recursos. Aquí en localización y procesamiento de la información. Aquí estaría lo grueso del proyecto. Y al final, pues hay una propuesta de evaluación desde las diferentes fases y procesos de instrumentos puntuales. Aquí hay un producto, hay un proceso de evaluación y retroalimentación, hay presentación de un producto final. Si revisamos estas fases, si revisamos estos procesos, pues más o menos son los mismos que vamos a encontrar en el libro de texto, así que ustedes pueden elaborar un documento similar en el que pongan aquí todos los momentos, las fases del libro de texto, las 3 fases y todos los momentos, y que me pueda servir. Por ahí en algunas páginas ya miramos algunos que están así de manera horizontal, aparecen cada uno de los momentos y pueden ser muy útiles también para ir elaborando esta parte, ¿no? Ahora, puedo hacerlo con algo similar, o con el que en algunas páginas me ofrecen ya, algunos compañeros nos ofrecen, que son similares a los libros de texto, pero de cualquier manera yo creo que sí sería conveniente que antes yo haga esto, ¿no? Aquí en el proceso de elegir un tema de estudio relevante y significativo, ¿qué puedo hacer? Que yo primero haga este ejercicio, ¿no? Mental, de decir, bueno, ¿y cómo le hago aquí? Y aquí tengo algunas orientaciones, o yo mismo las puedo generar, el colectivo. A ver, compañeros, en la fase 1, en el libro de texto, en el momento 1, ¿qué hacemos? ¿Para qué está ahí? Lo dicen las orientaciones en el documento. Las podemos traer aquí, podemos hacer una tabla similar o estudiarla simplemente. Para elegir el tema yo puedo investigar las necesidades e intereses de los estudiantes, conectar el tema con las experiencias y la vida cotidiana de los estudiantes, utilizar preguntas de indagación, proporcionar un contexto para el tema de estudio, utilizar recursos multimedia como videos, imágenes, etcétera, buscar oportunidades para que los estudiantes se apliquen. Acuérdense que en tiempo completo hacían una caracterización, y dice Anaís Pérez Gutiérrez, perdón, ve una película, ve al teatro, bueno, depende de las posibilidades donde esté el entorno, haz un recorrido por la comunidad, entrevista a alguien, haz una especie de asamblea, bueno, tantas cosas que pudieran hacer, pero hay una serie de actividades que pudiéramos plantearnos que si tenemos en blanco, pues no se nos ocurre nada, ¿no? Sí tendríamos que ir apuntalándolas. Para crear preguntas de indagación, sí, pero ¿cómo puedo crear preguntas de indagación? Pues puedo utilizar ejemplos y casos concretos de la vida cotidiana, puedo yo ejemplificarles, y incentivar a los niños para que investiguen por su cuenta ejemplos del tema que ya elegí anteriormente, que ya elegimos, fomentar la discusión en clase sobre el tema, utilizar recursos audiovisuales,
organizar actividades prácticas, y de todo esto van a ir surgiendo preguntas que vamos a ir anotando. Ahí va a estar el documento para ir anotando una serie de preguntas. Aquí vienen algunas orientaciones para asignar roles, para estructurar las tareas del proyecto. No importa cuál sea la estructura que le den al proyecto, creo que sí sería conveniente en cada proceso, en cada fase, ir delimitando qué voy a hacer allí, que me sirva como una guía bien puntual y que la tenga ya a la mano para revisarla cuantas veces sea necesario. Y con eso pues yo pueda ir ya reestructurando el proyecto de manera más puntual. Entonces, esa es la idea. Trabajamos también en una idea de cuarto grado, nada más de un grado. Se ven cómo esto se reduce bastante, ¿no? Aquí tengo solamente algunos contenidos, uno por campo formativo. Aquí sí tengo más de una problemática, pero pues puedo tener igual uno o dos ejes y algunas orientaciones y el proyecto, ¿no? Igual con sus PDAs acá. Al final, las PDAs que voy a abordar, que pueden ser todas a manera de tener ahí todo el panorama, pero también puedo discriminar cuáles son las que me interesan y sus propuestas de evaluación, y de aquí partir luego al plano didáctico en cualquiera que sea el formato. Posteriormente pues podríamos vivir la experiencia juntos de cómo ese proyecto que yo tengo en la IA, que tengo en mi programa analítico, lo puedo llevar al plano didáctico también con el apoyo de la inteligencia artificial. Ya lo vimos ahorita, cómo yo puedo alimentar la IA, en el caso de ChatGPT, y yo puedo venir acá, sea este proyecto ya modificado, ya acordado con el colectivo, y puedo venir y decirle, ¿sabes qué? En la fase, según las fases que ya hemos acordado de exploración de la comunidad, ¿qué actividades me sugieres? ¿Qué actividades puedo realizar para esto? Recordando que es una escuela con 40 niños, con un maestro, que dispongo de un área de cómputo, que dispongo de un teatro cercano. Todo lo que le pueda proporcionar de información para situarlo me puede ser útil para que me dé algunas ideas, algunas orientaciones, hasta llegar completamente al plano didáctico y poder decirle, proporcióname alguna idea que tenga algún momento de evaluación previa, un momento de negociación de saberes y un momento de evaluación posterior para trabajar este contenido de acuerdo, vinculándola con esta problemática para el caso de los que requieren instrucción muy puntual, contenidos muy puntuales que requieren instrucción del maestro. Hasta allá pudiéramos llegar con este apartadito de la IA. Y bueno, pues yo espero que les sea de utilidad. Esa es mi idea, mi perspectiva, y creo que debiéramos ir aprovechando la inteligencia artificial, también nosotros los maestros, para nutrirnos de esas ideas, nutrirnos de esa capacidad que tiene la tecnología para que nos sea útil como punto de partida, como orientación, como inspiración, para una vez que yo tenga ya planteado ahí las ideas, pues yo poder contextualizar de manera más puntual, porque sí se nos ocurren cosas. Ya que vemos el planteamiento, ya decimos, eso es lo que yo quería, pero no sabía cómo decirlo. Yo decía la basura, la falta del agua, pero allá hay un planteamiento más puntual que tiene que ver con las conductas, con la comunidad, con la falta de conciencia, de pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Ahí ya hay algunas ideas más puntuales. Pues esa es la idea general, espero que les sea de utilidad, y como les decía, no es un tratamiento jornada por jornada en las 5 sesiones, 1, 2, 3, 4 y 5, y qué voy a hacer, este es el propósito, sino que podemos ir y venir en estos propósitos y en el cumplimiento del programa analítico, en el planteamiento de esa propuesta metodológica de los proyectos, ese primer acercamiento de los proyectos a lo largo de los 5 días, ¿no? A lo largo de los 5 días puedo ir y venir en el cumplimiento de estos propósitos, y creo que le estamos dando cumplimiento a la guía. Incluso si se fijan, estamos recuperando saberes de las otras consejos técnicos sin necesidad de meternos uno por uno a ver qué aprendimos. Esto es lo que aprendimos y lo vamos a traer aquí para utilizarlo, ¿no? Y si lográramos hacer el de todo el ciclo, que no me parece tan conveniente, pero bueno, pues es un ejercicio, sí es conveniente también que vayamos calendarizando algunas actividades, ¿no? Ir identificando esos contenidos que son pertinentes para trabajar en un proyecto alrededor del 2 de noviembre, y ya ir vinculando toda esa parte, responsabilidades, actividades, etcétera, ¿no?
y verán cómo se va a ir transformando nuestro programa escolar de mejora continua. Prácticamente por acá va a ir quedando todo lo que nos proporcionaba el programa. Bueno, pues nos vemos y espero que sea de utilidad para todos.